vale, Huyala no busca Huyala, Puchecas, la Maco White, Lumova, Yan Manaltic, Mientras que las más igual, Yan Shangula, Macobe, Huyalicobe, Manati 300. Hevishaque, Lejela, Cuyesitune, Kah, Uchover, Yan Kumpel, Much, Egelas, Ano, Laili Kushano, Leil Kumeyataliete, Kukabet Kunsal, y nos Lumova. Beituno, Keshian, Yan Kachukelas, y más igual, Anobe, y Chilehelova, Yan Ospel, Kukabet Kunsal, Tiale Multipalo, Tiale Mul, Ahlayo Kumental, Tialo Batantum, o Yoher Talbasco Yuchu. Chemale, Lehelova, Kuyalatum, Ano, Iwa, Mul, Ano, lenguas francas, Tesh Nahuatl. Nahuatl Jumpet, Kukabet Kunsal Cash, Tuchun Mukil, Honolulu, México. Lehelatiku, Kukabet Kunsal, Chemba Shane, Yakash Tusho, Kubinu Kabet Kunsal, Kubinu Utana, Detentune, Nahuatl, Shumpremas Waltane, Yachatush, Pacha, Unat Pahal. Unat ane lete ukava pore pechawa shanguyala tarasco lehela tiankash tu much lumil Michoacán lehe tuna kukabe kunsal kash chente hats luma telupata shanguyanta le municipalo ichilihelas chivalo yante lumobo uyos telitune lete mayatano let mayatan tuna lete kukabe kunsal kash Likul upetlu mi Yucatán tak tuba pachtush kukuchul Tabasco tush kukana chanutana le nawato tumen keshu yalala telo kukabet unsa kapetan nawat yete maya leti hun hats tun tano kukabet unsa lobo tumen ka kuchekas makawo yakach helas ano lali kushanobe le ospel tanova le dime yahnatum tele municipalobo telupata shanunat pahal uyilan shantulata le helas ano lali kushante nohlumi abat likule helo America chemale le tano tuna hebishu kabet kunsa telupata lo yanta le municipalova Tanshan travel catch umukil. Le tentune kupatat alike muk ang kunsal tano wa lenguas de poder beishan kukana kunsal shan uniboli uchikula le tentune kuyala shane lenguas de prestigio. Le netun yang catch yetele kesh le hospel tano ba chembal shane yang ula ke las tano kukabe kunsal shan. Yang muko ahorano le tentune kanan tano. Okole, kah tunut anal le Caslano, kah tune, kuyal kache, kesh tanut anal le helas, mas igual anobo, le hela kukabe kunsaltun, ichilutaki, utakahi, ichiluyotocho, wa ichilkuchilo, llama uyuba. Bello, le Caslano, le pirpat, yalupa, talo alma antal. Tudaka le ba documenti le stasano chembatune le mas waltano ich takuna adoptatu zolhabilo 18 tu zolhabilo zolhabil 17 ulaba uche ukaha lukansal kaslan le tentune utalupa tun uyantalti untulma umpel magu puji tuneahe Cekupatalo mentale wa kutalika pentan wa bilingue le chen le tio kupata tun o amigo con pelno puchi le yete le helo kupata tun ilale tu habilo o tolhabil 18 kukaha tun o kinsal le helas mas igual ano tu tun le habobo le tolhabobo kuyara chane hachkabe machen tak abet kunsak le Caslano yan shantun ukaha utsita yedel ushoko beduno kakatun uyuchu machen kaya nakapetani lehela kumpe bashkuyala bilingüismo sustitutivo bashkuyuchu tuhela kumpe ukabet kunsak ulake kukaha lu upachil kuntal
Oshton Uton Havilo 19, Ukahal, Watunohlumi México, Tukulil, Tush Kutsabalumuk, Leotibilo, Letentune, Tulakatushe, Kukahlo Tikal Kaslantan, Ichil Ukuchil Kamesa, Yetel Shantush Kukabek Kunsal, Legilas Almacano. Let's see, Tuno, Kahu mental Yetel más igualano, Chembale, Legelo, Paiben, Tibisheu, Kabek Kunsal, Caslano. Lehela chengu mental tialu yesa lali kushano ver wachen tialu uyala le tiyanobi chembale matu tsaba lumuk keshu tsaba shantile kaslano peituno le hutiu tukuli tun paskun juchu yetle helas anu wai tu numi México kupata tunu yala le so kuchun tatush kastal tu men lehela kahtu yilale el kasno kahu unach kunsal kusal titulaka tush titulaka ma y titulaka kuchlo taktelo de kuyala liberales y de conservadores tu caja so tu ejemplo tu kala química la quinza kala shulsa de más de walcano lehelo ocupata lo yilal tela. Bueno, esto se los explico en español. Esta cuestión ya de la política nacional se puede ver como desde 1570, cuando se hace el primer censo en México, el 98% de la población hablaba alguna lengua indígena. Ya para 1646 vemos que se reduce al 76% y a partir de 1810 ya esto baja al 60%. ¿Qué pasa en 1810? ¿Qué pasó? La independencia. Exacto. Entonces vemos qué pasa ahí, que hay una disminución de el uso de las lenguas indígenas. Y después de 1810, ya para 1895, vemos que eso es lo que tenemos hasta la actualidad, ¿no? El porcentaje apenas sobrepasa el 10%, ¿no? De ahí es al menos de 20% hasta como lo tenemos hoy día en el último conteo de 2015. Basta un cabetón mental. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Un tema que yashba cajo mentales ukaha uyila tun ukana ni lekekelasi palo yangwayet yeten makmohi wayan el bahadula kelebal yashba tune le di helbeskunsa tun le unos almas pasta de umas ustan Cajobi México o a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le de yashba el besal tuno te lo pata uilale ya junte mucho que las más igual cajo cabe tun cananta ula va cuyuchule cuyuchuta cujabil 2003 le general le di los almas han pasta de utan al más igual cano tun rumil México Lejela Kaulashan Hesh, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Lejela Cuyalique, bueno, Fosa Tucabi 2003, Almatana Cuyalique, Tulaca le más igualtano, Yetele Casno, Tulac lo ve, Nazitano. Bueno, en esta ley lo que se logra es que al publicarse en el diario oficial en 2003, se da un reconocimiento a la diversidad y se señala en el artículo 4 que todas las lenguas indígenas y el español van a ser consideradas a partir de entonces lenguas nacionales. No hay ninguna lengua oficial ni nunca lo ha habido. Pero hasta 2003 que se publica esta ley no se decía exactamente cuántas lenguas indígenas había en México. Simplemente se decía todas las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales. Entonces la pregunta Chile, México, ¿cuántas lenguas hay en México? Nos seguíamos preguntando hasta 2003. A ver, ¿quién las sabe? No las sintieran los sacos de aquí. A ver, ¿cuántas hay? 68. Bueno, que no pueden tener alumnos. 68 lenguas nacionales. Efectivamente, esta diversidad se ve actualmente en el catálogo de lenguas indígenas nacionales que se publica primero en 2008 en el Diario Oficial de la Federación y luego en 2009 en otra publicación que hace el propio INALI.
Se reconoce la existencia de 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas, y de las cuales provienen 364 variantes lingüísticas, más el español, que da entonces una lengua para cada día del año, ¿no? Y si es año bisiesto, entonces reconocieron en México también el lenguaje de señas mexicano, ya está reconocido. Entonces tenemos en México en la actualidad 366 formas diferentes de comunicación. Bueno, tela de yantón y titulando lo que sil ano guaituno lumi México. Lejela bascu yexito. Un pe tumben y chil un pe tumben tukun un pe tumben kahlai bashi. Será una nueva realidad, una nueva historia, un nuevo futuro, no sabemos. Pero bueno, al menos para el caso de la familia lingüística maya, se asume entonces que hay una familia lingüística maya en el territorio mexicano, 20 agrupaciones lingüísticas, esto es 20 lenguas que son las que tienen este lado, y en algunas ya hemos podido documentar, bueno, digo que ya hemos, porque me tocó ser el padre de este catálogo, la variación interna de las lenguas, y se puede ver entonces la segunda lengua es nuestra mayatán, que es una sola variante, y aquí hay que decirlo siempre, porque incluso los propios especialistas, los propios profesores siempre confunden la maya y las demás lenguas mayas. Es una sola cultura, una sola que proviene de la gran familia lingüística maya, pero son 32 lenguas mayas. Y hay de verdad profesores que siguen confundiéndose. La maya, el xil y todos los demás son lenguas diferentes. Eso tienen que tenerlo bien claro. Basco yuchutun penlay. Le maya tano kutana tu noblum in México, kutana tu oshpel petlumilo, yetel 127 peles que las metan cajilot, yete 4196 cajo. Chembale cumpe lilitane. Es una sola variante en 4196 localidades que ahí tenemos. Esa es la diversidad, esa es la riqueza que tenemos en cuanto a la lengua maya. Así es como están distribuidas las comunidades, y esto es lo que está documentado hasta la actualidad. ¿Qué pasa con la lengua maya? Toshanumuk mayatán. Mayatán, wak ketik, yete bascuyuchu, tunolomil México, upato y yanuk. Si comparamos los datos, lo que tomamos de referencia en el INEGI, podemos ver ahí una alta vitalidad, y vemos entonces una parte de lo que sería la fortaleza de la lengua maya. Tomamos los datos de 2005, que son los que quedan más bonitos. Bueno, en 2005, a nivel nacional, el 6.7% de la población hablaba lengua indígena. Para 2010, esto alcanza más o menos el 7%, que es lo que tenemos también en 2015. En Campeche vemos que era el 13.3%, que duplica el porcentaje nacional. En Quintana Roo, 19.3%, que triplicaba el porcentaje a nivel nacional. Y Yucatán, 33.5%, en la actualidad es 37%, que quintuplica el porcentaje a nivel nacional. Esto, si no es fortaleza, no sé cómo le pueden llamar. Si esto no muestra que hay mayas, que habemos mayas, entonces no sé qué podemos hacer. Y a nivel nacional, hay que decirlo, es la variante lingüística más hablada. Y lo digo y lo vuelvo a decir, la SEP siempre nos engaña y los maestros nos siguen engañando. En el libro siempre nos enseñan que la historia, y ojo historiadores, que la lengua más hablada en México es el náhuatl. Mentira. La lengua más hablada de todo México es la maya. Sin embargo, sigue la imposición y el centralismo. La náhuatl es una lengua, pero son 30 variantes, y la sumatoria de las 30 variantes da más o menos 1.475.000 hablantes. Y la maya es una sola variante con 750.000. Si sumamos las 43 variantes, pasamos los 4 millones. Pero hablamos de variantes, y hablando de variantes o de lenguas, la más hablada es la maya. Entonces, ahí hay que cambiar eso, pero nos siguen mintiendo.
Tesuque, como de costumbre. Entonces, ¿dónde hay más fortaleza? Hay gramáticas coloniales, yang uch vencivo, yang jijelas, molvincivo, tush upasta, luilale uch ventano, bechanetumentano, yang yakashtano, yang yakasipalo, yang yakashbalo, sitan, yodal, machin, kahlaile, bechan yosatulak leval kuyuchu, mayaka, kesh, sipalo, Aitan, Kayo, Yetel Balsam, Yetel Pijelas Palo, Yan Shanshan, Chikula Ich Radio, Kawakache, Uchikul Mayatan, Yan Shan Tushkuchantan, Yan Shan Tushkutzabal, Solvitano, Yan Shan Kuchin, Tushkutzita Shangua 15. Entonces, tenemos y ha habido desde la colonia hasta la actualidad bastantes documentos escritos en lengua maya, obviamente ya no con ya con el alfabeto latino, pero ha existido escritura. De maya anshano ka uchipulsal ka shanumuk ankunsal tujavi 1937 ka chunsal un ekuchil kabe Academia de la Lengua Maya, Asociación Civil, nos cansa Alfredo Barrera Vázquez. Tu Petlumi Quintana Roshane, Yahumpe Molay, Kahumeya, Kola Humpel Papo. Ula Bashane, Mayatane, Yan Utsibin, Kahu Chipulsal, Kahu Mental, Tujavi 1984. Lejela Humpe Soltán, Humpe Moltán, Tushku Yalaltune Kabet Uyanta Chehun Peli Utsibile, Lejela Kahtunumaya, Tujavi agosto 1984. Lejetuna Ka Shakaltabe Telupakatun Uyantal Humpebal Uyalale, Unuk Besahilutzil Talmayat Angua, normas de escritura para la lengua maya, Lejela Tzonzal Tujavi 2014. Letentune bueno, la discusión sobre un alfabeto unificado para la escritura de la lengua maya empieza desde 1984 y hay un alfabeto establecido, a pesar de que otra vez digamos, los que escriben, lo mal escriben, habiendo ya documentos sobre esto, ¿no? Y hay una norma publicada en 2014 que es la que se debe de usar para la escritura de la lengua maya. Y bueno, podemos decir, a ver, levanten la mano los que ya lo hayan visto, al menos, o lo hayan leído. Bueno, hubo más manos que de costumbre. Pero bueno, en este tipo de encuentros no deberíamos detenernos. Entonces, ahí es una de las críticas que le hemos hecho siempre al INALI. Son publicaciones que hacen las instituciones para las instituciones. Entonces, no se difunden. Y el día que a mí me piden ejemplares, no tengo, a pesar de que yo fui el coordinador, ni nada, no hay. Sin embargo, tenía la versión en PDF. Y yo libero la versión en PDF y la distribuyo. Una semana después ya me habían acusado y me levantan cargos por el INALI por distribuir un material que atrás dice distribución gratuita. ¿No son esas las incoherencias? Entonces, bueno, tu Shemanu Mayatan, ¿dónde están las debilidades? Bueno, regresamos un poco a esta lámina de cómo veíamos las lenguas indígenas, cómo fueron decreciendo en cuanto al porcentaje de hablantes, ¿no? Y bueno, esto es a nivel nacional, pero esta es la de la lengua maya. Obviamente, si vemos la nacional, es mucho más bajo el porcentaje. Y esto tiene que ver con esos nacionalismos locales, ¿no? Porque la península de Yucatán ha sido, y fue y es diferente al resto de la República Mexicana, ¿no? Podemos ver ahí como a partir de 1895, más del 60% de la población hablaba maya. Para 1900 ya es un poquito menos, para 1910 disminuye, ¿no? Obviamente la primera tiene que ver, es todavía península de Yucatán, ¿verdad? Pero ya para 1930 empiezan a aparecer las barras rojas, ¿no? Hasta lo que tenemos en 2005, 2015, que vuelve a subir. Fíjense que esto en 2010 el porcentaje sube una vez más. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que se autodenomina maya,
Y mucho de esto tiene que ver con los jóvenes, que empiezan a valorarse como maya. No si es por lo económico, bueno, ya no veo a Iván, pero no sé si es por el turismo, pero bueno, la identidad maya sube. Y esto lo podemos ver en estos cuadros. ¿Qué es lo que me interesa ver? Ahí está señalado con las flechitas. Para el año 2000, comparando estadísticamente los resultados de los censos del INEGI en los 3 estados, es que el agua de tequila así con poco. Tengo un testigo. Bueno, entonces, si comparamos el habla de mujeres y hombres, vemos que el porcentaje mayor para el año 2000 lo teníamos en el rango de edad que va de 20 a 24 años. El porcentaje era de 4.6 y el de los hombres del 5%. Seguramente había muchas más mujeres hablando maya. Sin embargo, todavía se resisten a aceptarse como indígenas, ¿no? Hay una triple discriminación: el ser maya, el ser indígena, el ser pobre y el ser triple. Y el ser además hablante de una lengua indígena, ¿no? Pero si comparan ustedes el rango de edad que va de 5 a 9 años, era de 3.4% las niñas y los niños de 3.6. Si vemos la lámina de 2005, de 4.6 baja a 4.4 y los hombres de 5.6 baja a 4.6 y los niños baja de 3.4 las niñas a 2.6 y los niños de 3.5 a 2.6. Y bueno, ya las cifras de 2010, siempre lo digo, fueron las que casi me ponen a llorar, porque es menos del 2%, ¿no? Es apenas pasando el 1% en 2010, y en 2015 es menos del 1%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vas a ver tu mental. Ya vale, le más igualtana, le payatana, más tan Nuk Besani, no es una lengua oficial. Beshane, Lekmayatano, Mahumpel, Tan Mukan Hunsani, Sabanu Muki, Matuilar Kesh, Le Ulatanobo, Beshane, Matuk Abetunsal, Utelupastal, Uyuchul Kambesa, Mayatan Shane, Matuk Abetunsal, Tikuchilo, Chenhuntu Chocopolcomentic. No se usa la lengua en contextos formales como este, nada más este loco lo sigue haciendo y me menta la madre muchas veces. Beshane le maya tano mahun tan ukabet unsal san samal ichilutzigbal maya kahi waku yuchul tulaka le balogela baston kabet mental bash behilom kabet tone kalike yang ulabeho bash kupatat men. ¿Qué es lo que necesitamos? Realmente necesitamos políticas públicas que sean pertinentes, pensadas para el pueblo maya. No se pueden seguir creando políticas a nivel nacional si vemos una diversidad enorme de 68 lenguas totalmente diferentes, 68 grupos étnicos diferentes y una única política a nivel nacional. Eso no es posible, ¿no? No se puede seguir haciendo simplemente traducciones, por ejemplo, de la Constitución. En todas las lenguas, cuando te das cuenta que hay una lengua que tiene solo 5 hablantes y publicas 1000 ejemplares para 5 hablantes, ¿no? Y una lengua como la lengua maya que tiene 850,000 hablantes y sumamos los que están en los Estados Unidos y Belice, y haces un tiraje de 1000, por Dios, eso no es una política. Entonces, necesitamos políticas lingüísticas planeadas, necesitamos hacerlo con planeación lingüística, pero todas estas elevarlas a nivel de políticas de Estado. Es preocupante cuando tenemos esto, a lo mejor así en colores le llama la atención a los políticos y a los gobernantes, ¿verdad? Si ustedes ven, ¿no?, cómo está la situación, particularmente si ven de 10 a 20% ya hay zonas pintadas de amarillo, ¿no? No es que sean de algún partido político, no nada más que ver con eso.
No, hay otras del 21 al 40% en donde vemos que hay un decrecimiento, ¿no?, bastante fuerte en la mayoría de las lenguas en México no tienen ni el 30%, ¿no? Pero la maya tenía mucho más, ¿no? Bueno, ya hay otras en naranja, del 41 al 60%, vemos por allá unas interesantemente, y donde vemos francamente bastante fortaleza es del 61% al 80% y del 81 a 98%, ¿no? Que son aquí sí puedo ver la flecha, pero ahí no se ve. Bueno, pero ahí creo que sí pueden ver los colores, ¿no? Ven estos colores donde se representa la vitalidad de la lengua maya y representada en el porcentaje, ¿no? Sin embargo, igual no nos debemos dejar llevar solamente por esto, ¿no? A ver, tu hilal ulabalo, a ver, tu mental ulabalo, yashvale, que a ver, o sabaluyol, algo que sabaluyol es mayatana, ulaba shane, ukat abal umu Beishane anan kakahak ukat abet unsal titula katush tumenchen beyo ke upeita luka yuchule tiaktung u yilale tushan umuk tush yan shan tulaka lebal kumenti kayana kumpetan hach una abet unsal. Entonces estos son 5 pasos o 5 caminos: la revitalización, la revaloración, la reivindicación, la refuncionalización, porque ahí está la lengua maya en muchos de los casos, simplemente hay que detonarlas, ¿no? Por eso hablamos de revitalización, y el término que se ha usado mucho para lenguas que están muertas, en el caso de la maya, lo malo es que no hay términos aquí que puedan traducir lo que nosotros decimos en maya, es volver a ponerle alma, porque ahí está, pero nos sentimos desanimados ante tanta contundente discriminación, y eso nos llevaría hacia la patrimonialización. Tume uka sabaluyo le mayatano kupata luyala tune shialitelo más kutane kumpretane más kutane maya kutane kulatan, ¿ve? Beshane abenka ale injupel yo con cabeza socuya tushian gelas yetel ya kachkahobe kuyilal tun ukabet tahin yetel umu yetel uchikulil wakutana yetel ulaje gelas tano detentune behlai bash suke kayana kumpe tape osbe wan mana di kampe gelas tano tanutana chem vale abe kutsava lo puchi titulakalo ti yetel keti chem beitun hechupar hel ubenta lo yalale yan unte benta lo mukan kun cikle gelas tano chem beitupar yalale unte bilingüismo estable. Iríamos en pos de un bilingüismo estable en donde las dos lenguas puedan coexistir, o las más de 2 lenguas que puedan haber, ¿no? Y hay países donde eso ocurre, y hay estados donde eso ocurre, y hay comunidades donde eso ocurre. No sé, ustedes vayan a las Margaritas y ahí hay 5 lenguas que se hablan, y no hay ningún problema hablar tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol y español. Bueno, ahora ya hablan inglés y francés también, por ahí andaba el subcomandante. Entonces, bueno, Basula, ukat sabaluyo le mayatano, a ver, que le mayatano, lali mukan, lali que hilas fakesh tulakal an yawayo kolkabe. Matupata viale le mayatano humpetan otil, le mayatano yan tulakal balo kabeti telupata ukabet unsalo telupata shalotoli basyan wayo kolkabe. Ukat sabalu muke, rete ukat abet unsal tialu tsibil, tialu tanil, tialu yes pahatulak el balu kuyuchulo. Chembe ke ubeta ukat chay ubele. Chemba shane, chen kaucha le maya kaho, le mase wal kaho, le makutaniko, le maya tano que chehela, titun ukat chay kumuki. La revaloración se da cuando la propia comunidad, sin, dicen los compañeros, sin la transgresión de los de agentes externos, empiezan a hacer esto, ¿no? Estos son carteles, son fotos tomadas en Choquén, donde la comunidad invita a una
lo que está a su izquierda lo escribe una de las jóvenes que participó en una muestra de fotografía, aquí creo que fue la Fundación Kodak que hizo esta exposición. Y el otro lo hace un niño de 9 años que ya sabía leer y escribir, pero él era bilingüe, obviamente en maya e inglés, porque su papá trabaja en Cancún y el niño estaba aprendiendo las dos lenguas. Su mamá es una norteamericana y su papá es maya. Él, viviendo en Choquén, usa las dos lenguas. Bueno, ahora ya el chavo ya es trilingüe. Y eso es cuando ya hay una revaloración, cuando la comunidad, sin los agentes externos, hacen uso de la lengua. Obviamente eso no es lo mismo cuando empiezan a aparecer estas cosas. Sin embargo, eso puede ayudar. Esto puede ayudar, pero tiene que ir bien encauzado. La comunidad maya kane abetuchay, abetu meyakunsi, que lo pasa los sábados. Le tentune tonek alige yang maya tano, tanukahal uyesiko como ekmaya tano. Bueno, la poesía a través de los mayas, a través de las mayas, muestra que no solamente puede servir para insultar, la lengua maya puede servir para crear y para recrear, ¿no? Aquí hay un ejemplo de la poesía, no se los voy a leer, si no lo voy a terminar hoy, de Briseida Cuevas, ustedes seguramente ya lo habrán leído, es Pelota de Voz. Uno de los poemas más hermosos de Briseida. Y bueno, están jóvenes, además son los jóvenes quienes están reconsiderando el uso de la lengua maya para la poesía. Aquí Isaac Carrillo Can con Soy tuyo aunque no quieras. Y bueno, retomando parte de lo que hay en el maya K, en el maya Tukun, en el maya Kushtan, ¿no? En la vida, en el pueblo y el pensamiento maya. Y bueno, ven ustedes que emergen cosas de la comunidad, emergen cosas de la cotidianidad, pero hechas poesía. Y bueno, ni qué decir del compa Pat Boy, es uno de esos jóvenes que iniciaron talleres comunitarios acá conmigo, aunque él es de Pino Suárez. Y bueno, cuando Pat se nos sale del Huacal y dice voy a hacer rap, todo el mundo saltó y dijo, guay, ¿qué es eso? Pero Pat dice que y empiezan a hablar ellos de su comunidad, a describirlo. Lo hace Pat Boy en Quintana Roo, pero también lo hacen los mestizos, este grupo que es bueno, son originarios de Temach y que ya Motul los ha adoptado, pero bueno, ellos si ven esto dicen Elainka, Elailum, Kimakiwon, Yucatecoen, Ulumi Lebalamo, Ulumi Ishimo, Ushivil Yalen Maya Winik, Quintalin Kai Mayatán. Bueno, este es mi pueblo, esta es mi tierra, estoy contento de ser yucateco. Tierra del jaguar, tierra del maíz, soy hijo de gente humilde y vengo a cantar la lengua maya, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo tú por tu pueblo? Yo levanto mi lengua. Y bueno, ellos terminan, ¿y tú, Joyquep? Bueno, ¿y tú, Flojo? Por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los jóvenes. Y quiero pasar a esta última parte, y esta la voy a hacer en español para que quede bien claro, ¿no? Muchas veces en el trabajo de revitalización lingüística, sobre todo en la que estamos haciendo en la actualidad algunos lingüistas que formamos parte de Lingua Pax. Lingua Pax es la paz lingüística. Lingua Pax es un grupo de lingüistas que trabajamos de manera voluntaria con la UNESCO para trabajar por lenguas que están en riesgo. Y al principio éramos 12 lingüistas que les tocó una lengua, a mí me tocó Litzá. Lamentablemente estoy viendo morir a esa lengua hermana. Hoy día nos quedan 8 hablantes de Litzá. Entonces, para que eso no pase con el Litzá, hemos trabajado mucho con otras lenguas, tomando ejemplos de las que se nos han ido entre las manos, ¿no? Y se dice así, pero no es fácil, cuando tú viste a los últimos 68 hablantes vivos, ¿no? Entonces, bueno, según la UNESCO y según los especialistas, son 9 los factores que determinan la vitalidad de una lengua y son los que se han trabajado en los últimos decenios, ¿no? Por ejemplo, y no estoy de acuerdo con todos estos elementos que pone la UNESCO,
sobre todo en el caso mexicano, ¿no? Hay que tomar en cuenta el número absoluto de hablantes, dicen, pero hay casos en México como el Tucapú, el Tucapá y lenguas del norte que históricamente han tenido menos de 1000 hablantes. Y en la UNESCO no se manejan cifras, pero casi siempre se dice que cuando hay menos de 1000 hablantes es una lengua muerta, y eso no siempre es cierto, ¿no? El porcentaje de hablantes tampoco debe ser lo más importante. Entonces, pero sí son los elementos que empiezan a encender focos rojos, ¿no? Entonces, por eso lo del mapa ese que ya hemos trabajado. Otros 4 factores son, por ejemplo, la transmisión intergeneracional. Eso sí es importante. Como les mostraba, ya estamos viendo que los jóvenes tienen el mayor porcentaje de habla en la actualidad, pero los niños ya no están hablando la lengua maya, ¿no? Y esto yo lo decía en los años 80, cuando yo era estudiante en la facultad, y mi tema de tesis era ese, justamente el bilingüismo que iba hacia la desaparición de la lengua maya. Y me dijeron, estás loco, eso nunca va a pasar. Sí. Y también dijeron, ¿qué pasa si se muere la lengua maya? No pasa nada, ¿no? Esos que lo dijeron, 20 años después me buscan para decir, no, sí, a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, justamente es el número 4, son las actitudes de los miembros de una comunidad hacia su lengua. Hay hablantes que decían, no va a pasar nada, y ahora están viendo que no pueden hacer nada ni para enseñar a sus propios hijos, ¿no? Entonces, hay que buscar cambios en los espacios de uso. La lengua maya quedó restringida solo para la casa, solo para la comunidad. Y lo decía hace rato, se dejó de usar en espacios formales, se dejó de usar bueno, nunca se ha usado en los medios masivos de comunicación, por ejemplo, pero se dejó de usar en las escuelas, a pesar, y lo digo otra vez, no estoy en contra de educación indígena, pero a pesar de que exista un programa de educación indígena, educación bilingüe, no se está enseñando la maya. Entonces, otros 4 puntos, los últimos son, tiene que haber una respuesta a nuevos espacios y medios, y eso es donde sí las autoridades deben de actuar mucho más fuerte, ¿no? También tiene que haber diferentes tipos y calidad de la documentación. Hay, de veras, la propia lingüística tiene que cambiar. Hay muchos trabajos lingüísticos que lo que documenta es solo la estructura de la lengua. ¿Y qué pasa con eso? No lo sabemos. Hay otros lingüistas yucatecos y no yucatecos trabajando aquí, pero esto no les interesa. Escriben sobre la ergatividad, sobre los cambios de voz, pero no escriben sobre los problemas que están pasando sobre la lengua maya, y tampoco generan materiales para eso, ¿no? Hay que generar materiales para educación y alfabetización en lengua maya, aunque sabemos que también la escrituración no salva a una lengua, ¿no? Lo que sí son las actitudes y políticas lingüísticas gubernamentales e institucionales, incluyendo la oficialidad y el uso de estas lenguas. Entonces, estos son los 9 factores que dice la UNESCO sobre los que hay que trabajar. Y bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Es claro, y lo dice mucha gente, ¿no?, que si se pierde una especie, un paisaje, si se pierde algo de la biodiversidad, pues se está perdiendo algo que es importante sobre las comunidades. Pero si se pierde una lengua, desaparece todo el conocimiento cultural, desaparecen los saberes, desaparecen formas de vida, desaparecen concepciones del mundo y sus hablantes. Y eso yo creo que sí es importante, ¿no? Para ello hay lingüistas, entre ellos Wühlhauser, que han trabajado sobre lo que llamamos la ecología lingüística. Y las ecologías lingüísticas justamente trabajan no sobre lo que desde la antropología se ha llamado la cosmovisión, pero sí relacionado con la cosmovisión, ¿no? Cómo a partir de esta noción del lenguaje como un ente con múltiples ejes, con múltiples interrelaciones, con múltiples entramados, reflejan de algún modo una manera diferente, no solo de ver el mundo, sino también de verbalizar ese mundo. Pero no es solo eso, sino también de cómo relacionarse en una sociedad sus propios hablantes, ¿no? Hay lenguas como el náhuatl de San Jerónimo Amanalco, que tiene 14 marcadores de honorífico, y es la lengua, hasta donde yo conozco, la lengua en el mundo con el mayor número de honoríficos, que pone un honorífico diferente si el que habla es un hombre hacia una mujer. Ahí está el primer nivel de respeto. Pero si la mujer es su pariente, hay otro
otro nivel de respeto. Si además esa pariente es madre, o tiene otro respeto. Y si fue su madrina, y si es autoridad, y si es costurera, y si es, en fin, puede haber hasta 14 niveles de reconocimiento de honoríficos. Y por eso el náhuatl es una lengua como un tanto como el alemán, ¿no? Que van juntando muchas raíces porque van apareciendo todos estos honoríficos. En maya hay un solo honorífico que es tzil, que utilizamos con los términos de parentesco, y eso se usa también con estos entes sobrenaturales que son los que nos protegen, los famosos yum tzil. Y ese tzil muestra justamente esta concepción del mundo y el medio ambiente, como lingüísticamente estos elementos que son intraducibles porque el español no tiene esa concepción diferente y respetuosa, además de ver el mundo, ¿no? Entonces, para empezar a atender el tema, el primer paso es abrir los espacios necesarios y suficientes para el disfrute de la lengua nativa junto con las demás lenguas que se usen en el territorio, ya sea local, estatal, peninsular, nacional, pero no debe haber una única política lingüística, ¿no? La oralidad debe ser la fuente y punto de partida. No son los libros, no son las escrituras. La lengua maya y las lenguas indígenas en general son orales, han sido orales, y es ahí donde está el conocimiento. Obviamente a estas alturas de la vida hay que regenerar ese conocimiento, y para ello lo que buscamos, lo que estamos viendo ante esta ruptura que se da entre los abuelos y los nietos, bueno, el INA y CIESAS, Lingua Pax, su servilleta, y como dicen por allá, la Fundación Briceño Cel, mis hijos y yo, tenemos talleres comunitarios y hablamos, bueno, hay otros hijos que ya se unieron, todos los exalumnos y alumnos y los que quieran unirse, y a nivel mundial hay un proyecto que funciona para trabajar con niños, ¿no? Lo que nosotros, bueno, eso le llaman los nidos de lenguas. No sé si ustedes habían oído hablar de ellos. Encierran en un nido, en un espacio como este, a los niños y los ponen a interactuar en una lengua para que aprendan esa. Pero estos son los nidos de lenguas. Lo que su servidor hace son los nudos de lenguas. Los nudos de lenguas, un poco burlándome de esto porque no funciona. Los nudos de lenguas lo que hace es servir de unión entre los abuelos y los nietos. Entonces, el investigador, el lingüista se vuelve parte de la comunidad, vive y convive con la comunidad y usamos la lengua para todo. Para todo. Entonces, estos son los nudos de lengua. Y hemos trabajado en comunidades en Quintana Roo, como Umay, Laguna Canal, Chulá, Yoactún. Bueno, son muchas comunidades. 4 municipios de Quintana Roo, y después de 6 años ya estamos a punto de hacer el taller número 1000. Pero partiendo de la oralidad. ¿Y para qué? Para cambiar la actitud de los hablantes, darles confianza de usar su lengua, empoderar la lengua y también su identidad. Entonces, dada la disminución de hablantes y espacios de uso, es prioritaria la enseñanza de la lengua maya como segunda lengua. Esto hay que hacerlo no solamente con los mayablantes que han dejado de escribir su lengua, sino también con los no mayas que lo están aprendiendo. Y hay dos que están aprendiendo la lengua maya. Y eso también lo decimos porque se debe contar no solo con los espacios adecuados, sino también con cuadros preparados. Hay que preparar a los profesores. Tenemos la necesidad de materiales educativos suficientes y pertinentes. Y si no los hay, entonces, ¿qué ha hecho el Estado en las instituciones? ¿No? La difusión de la aportación de los nuevos valores y de la vieja guardia es importante, ¿no? Sin embargo, muchas veces vemos que se les da más espacio a los Ochibelmac, ¿no? a los de la vieja guardia, y los jóvenes siguen esperando su turno, ¿no? Ya es necesaria ese cambio intergeneracional que decíamos hace rato, ¿verdad, Fabián? Y es necesario también el empoderamiento lingüístico de los propios creadores y artistas. Y bueno, ya voy acabando, ¿no? Las lenguas representan una parte esencial del patrimonio vivo de la humanidad. Son el vehículo de sistemas de valores y expresiones culturales y constituyen un factor determinante de la identidad de grupos e individuos. Esto creo que lo tenemos claro mucho, ¿no? Pero algo en lo que yo insisto es que hay que recordar que las lenguas
en tanto que son lenguas vivas, son dinámicas, son cambiantes, se adaptan a las necesidades de los hablantes y reflejan también las distintas identidades de los individuos, de los grupos que la aportan, ¿no? Entonces, hay que olvidarnos de la búsqueda de las lenguas puras. No hay lenguas puras, y ahí sí tenemos que decir que tanto hablantes como no hablantes hemos caído en ese juego de es que tú ya ni hablas la verdadera lengua maya. Nadie habla ni nadie ha hablado la verdadera lengua maya como nadie habla la verdadera lengua castellana, ¿no? Y eso es un mito. Sin embargo, seguimos cayendo en ese mito y lo decimos todos, antropólogos, lingüistas, maestros, y nos olvidamos de esto. Entonces, no hay pureza lingüística. Si yo hago el check y digo, Kosh reunir, compañeros, estoy hablando maya, ahí están los elementos fonéticos, morfológicos, pero si un hablante de inglés o de español hace préstamos, nadie dice que esta persona no habla bien, ¿no? Pero si un indígena, un maya lo hace, dicen, eso no es maya. Eso es discriminación. A nivel legislativo hay que legitimar la existencia de una lengua propia que coexista en el uso con el castellano o con cualquier otra lengua, ¿no? A partir de este reconocimiento como lenguas nacionales. Esto es lo que daría entonces a los indígenas el derecho a conocer y usar el castellano, pero también el derecho y de algún modo la obligación de los otros también de conocer las lenguas indígenas, sino en su caso de la lengua maya. Creo que solo así es como puede realmente haber un marco de interculturalidad y un avance hacia políticas lingüísticas que antepongan el valor del patrimonio al valor de la comercialización. Claro, como la lengua maya no deja dinero, entonces ni siquiera aparece en estos eventos ficticios donde se habla del patrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que dejar de ficcionalizarlo, ¿no? Pero hay que tener claro que el patrimonio cultural y material solo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, ¿no? No se puede hacer de otra si los hablantes, si las comunidades no se autodefinen como tal, no se autonombran como tal, ¿no? Sin este reconocimiento nadie puede hacer nada por los hablantes. Y es lo que me pasa con el Itzá. El Itzá, después de 60 años en los que fueron discriminados, fueron castigados, fueron multados por hablar la lengua maya, hoy nadie quiere hablar la lengua maya Itzá, porque saben que el Estado, bueno, eso les dijeron, el Estado los va a multar y que saben, eso les dijeron, que hay una ley que lo prohíbe. Nunca existió esa ley la inventó un profesor y la aplicó en el pueblo. Y esa escuela se encargó de matar una lengua en la única comunidad donde se hablaba el Itzá en Guatemala, ¿no? Sin embargo, la falta de reconocimiento, el desprestigio, la discriminación son factores que poco ayudan al hablante y que esto haga que se sienta orgulloso, ¿verdad? No esperemos que la conciencia lingüística, cultural e identitaria despierte de la nada. 500 o más de 500 años de dominación, más de 500 años de transgresión a su lengua, a su cultura, obviamente pesan, ¿no? Y bueno, por todos los argumentos antes vistos, creo que hay que trabajar mucho para poder pasar ese proceso, ¿no? Y por eso siempre decimos que estamos todos llamados a ser copartícipes, porque de verdad hay que reconocer que somos, de algún modo, somos corresponsables de lo que está pasando. Y si somos incluyentes, inclusivos, podremos hablar realmente de un patrimonio nuestro. Y esto no está solo en manos de los hablantes, de los escritores, de los profesores, está en manos de todos, ¿no? Y sin embargo hace falta que el Estado cumpla con su obligación con este tema. Por ejemplo, bastaría con solo aplicar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas para empezar a generar cambios en el paisaje lingüístico. No hay mensajes, no hay información en lengua maya. Hay algunos espacios donde se empieza a hacer, pero solamente son los espacios institucionales que tienen la obligación, ¿no? Pero nadie más, y bueno, la gran mayoría tampoco conoce la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace uso de su lengua, se enojan. Aquí está la ley que dice que puedo hacer, el artículo 7, que puedo hacer uso de mi lengua en cualquier contexto comunicativo, ¿no?
pero hay que exigir ese compromiso. Y también, lo que siempre digo, elevar las políticas lingüísticas no solo a políticas públicas, sino a hacer políticas de Estado. Sí es cierto que hay un interés por este patrimonio vivo que los hablantes seguimos y seguiremos seguramente cultivando, ¿no? Entonces, el reconocimiento de este patrimonio peninsular vivo no es un acto de cortesía lingüística, tampoco debe ser un acto de cortesía social. Es una cuestión de justicia, señores, es una cuestión de derecho, de respeto y de congruencia con una realidad lingüística, social y cultural nuestra, como hemos visto. Está viva, es una de las lenguas más habladas, es en absolutamente cualquier ámbito comunicativo. Entonces, nuestro lema de batalla es que Guayanone, Mayaón, Cushano. Este es un ejemplo de taller comunitario en Umay. Ahí están, bueno, las abuelas, están los jóvenes, bueno, del lado izquierdo, ahí está Pat Boy, y bueno, estos tres son raperos que colaboran con nosotros. Las de abajo son, hacen teatro, en fin, hay niños. Eso es lo que buscamos, el traslado intergeneracional, y obviamente hacen falta los hombres, porque los hombres de Umay y los hombres de muchos pueblos están en Playa del Carmen, en Cancún, en Mahahual, pero no están en su comunidad, y por eso, por efectos de la migración, la lengua se está muriendo. Pero seguramente con lo que estamos buscando y con lo que viene, estamos ciertos de que la lengua maya no va a morir, o al menos no en nuestras manos. Ubotic, Yumbotic, Diosbotic, Nicola.